para empezar. Y darle la bienvenida al Espíritu Santo. Vamos a orar. Amén. Ok. Okay, Bueno. ella va a tener Mateo 13. I'm going to have Matthew 13. So she's Spanish, I'm English. Ok. ¿Quiénes han escuchado bueno, alguna vez han oído algo sobre la parábola del sembrador? Del sembrador que salió a sembrar y tiró semillas en diferentes tipos de tierra. Has anybody heard that parable? Bueno. ¿Nunca? Okay. Va a estar nuevo esto. Ok, parábola del sembrador. ¿Quién quiere leer? Uno en español y uno en inglés. You want to read it in English? Okay. You want a mic? All right. ¿Quieres leerlo en español, Jenny? ¿Todo? No, solo del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en, ¿cómo dice la palabra? Pedregales. Donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60. 60 y cual hay 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Okay, la voy a leer yo en inglés. Okay. Okay, una parábola. A parable is when Jesus was talking to people. He wanted to teach them in a way they had to search for the answer. ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, con los que cuando tienes un papel de dónde está el tesoro y te dice más o menos cómo está. Mapa. No es un mapa, es un... Pistas. You know what I'm talking about? Like you have a treasure map and it gives you a hint of where to find. It's not a clue. Bueno, that's besides the point. No sé. Okay. That same day, Jesus went out the house and sat beside the sea. And great crowds gathered about him, so that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood on the beach, and he told them many things in parables, saying, a sower went out to sow. And he sowed some seed, and as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Who knows what a sower is? Who knows what a sower is? You know, ever? Somebody, basically a planter. So you get a seed, you plant it. That's sowing, but so he's planting. So basically, you can read it as a planter went out to plant, and as he planted, some seeds fell along the path. Right? It changes the whole meaning. And the birds came out and devoured them. Other seeds fell on the rocky ground where they did not have much soil. And immediately they sprang up since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched. And since they had no root,
they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear. Amén. Ok. ¿Entendieron algo de la parábola? ¿Algo? Ok. Bueno, voy a leer yo más adelante, ahí en mismo, Mateo 13, nomás que del 18 al 23. Yo lo voy a leer. Espérame, digo algo primero, para no confundirme yo también. Ok. Pero más abajo dice el propósito de las parábolas, porque así como uno lee las parábolas, no las entiende a la primera. Entonces, así estaban los discípulos de Jesús. Y le dijeron abajo, ¿por qué les hablas por parábolas? All right, so a parable, it says here, a simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson. So he uses a story to teach you, right? But not everybody's going to understand it. That was the point. O sea, el punto era, una parábola es una simple historia usada para dar un mensaje espiritual, como da el ejemplo Jesús en los evangelios. Pero era para que unos les entiendan y unos no. O sea, ese era el punto de eso. Entonces Dios tenía un propósito, Jesús, con esas parábolas, porque había muchas. Si leen todo Mateo, la mayoría de cosas son parábolas. Entonces, Él les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Okay, so what I just explained is what Jesus is saying on verse 10. The disciples, he's talking to the disciples. And they said, then the disciples came and said to him, to Jesus, why do you speak to them in parables? Right? Why do you speak to them in stories? Why do I speak to you in stories? And he answered them, this is Jesus talking. To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For to the one who has more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Indeed, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled that says, So basically, he's giving them parables. So you follow Jesus. Alicia follows Jesus. Jenny follows Jesus. So basically, put yourself in the disciples' place. So Jesus is showing you a parable, but he's going to give the same parable. Let's say Ever is not in the kingdom of God. Let's say he's in the world, en el mundo. So basically, God's going to tell him the same parable, but he's not going to get it because he's out of God's will. So that's the point of a parable. Que el punto de una parábola es para que unos les entiendan y unos no. Por ejemplo, si Ever está fuera del evangelio en el mundo y estos están en el evangelio, ellos le van a entender y él no le va a entender porque no están en el propósito de Dios. Y eso era el punto de las parábolas. Bueno, ya saben el propósito de las parábolas. Ahora voy a leerles la explicación que Jesús dio acerca de la parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí está hablando de lo primero que dice acá, las semillas que cayeron en el camino y llegaron los pájaros y se la llevaron. A eso se está refiriendo aquí, que uno como persona oímos la palabra de Dios y no la entendemos y lo que hace el enemigo es que viene y nos las quita y se las lleva, así como los pájaros se llevan las semillas y no se queda nada sembrado. Entonces eso es lo que tiene que ver aquí, como aquí dice, escuchamos sermones, escuchamos podcasts, leemos devocionales y libros, pero realmente estamos escuchando,
Puede ser como música de fondo, lo escuchamos, reconocemos la melodía, pero no tenemos idea de qué se trata. Es como yo antes, me ponía a escuchar música en inglés y no la entendía, pero nomás la escuchaba porque escuchaba bonita. Entonces, de eso está hablando. Mucha gente está escuchando, pero ¿a quién está escuchando? Entonces, ese fue el mensaje de Jesús. La semilla, que es la palabra de Dios, cae en el camino, como lo escribe Jesús, y vienen las aves del cielo y se la comen enseguida. O sea, están a la vista, se la llevan rápido. Es como si alguien se sienta bajo la predicación del evangelio y no entra en su corazón en absoluto. Son los que tienen el corazón duro. Las palabras simplemente corren como agua sobre una roca y las palabras simplemente están golpeando sus tímpanos y rebotando. Ok, Aquí está. ok, pero voy a explicar un poco. A sower, what's a sower? ¿Qué es un segador, va? ¿Cómo se dice? Ujú, ¿En español? segador. ¿Quién sega? What's a sower? A planter. Someone that plants, okay. What's the purpose? ¿Qué es el propósito de un pastor? And plant a seed in somebody's heart, right? So when you call him up to the altar to get Jesus to receive him, cuando le hablas al altar, cuando un pastor es el plantador, un profeta es el plantador, un evangelista, an evangelist, prophet, is a planter. Because they go out, they teach the word of God, but not everybody's going to receive it, right? So, Jesús nos compara a los que están dando la palabra, los compara a los plantadores, porque hace cuenta, si ven al pastor predicando, if you see the preacher preaching, think of it as him just throwing seeds to you, right? But, look at verse 4, versículo 4. Que vean el pastor como que está aventando semillas cuando predica, ¿verdad? Pero mientras aventaba, mientras plantaba en los corazones, unas semillas se cayeron en el camino. O sea, no todas llegaron. Not all of the seeds reached your heart. That's why some people leave the church, right? That's why some people don't want to hear when you talk to them about Jesus. Por eso no quieren escuchar cuando le hablas de Jesús la gente, porque avientas la semilla y cayó en el camino, right? No le llegó. Mira lo que dice, y los pájaros vinieron y se las comieron. And the birds came and devoured them. So the seeds that the preacher threw, they landed on the ground, but what's that for? They feed the birds. But, hace cuenta, los pájaros significan los espíritus. They mean they're spirits, they're evil spirits in this sense. Un enemigo que anda esperando Sí. a quien devorarse. So basically, si no llega una semilla a tu corazón, se las comen los espíritus, que es lo que hacen que no entre la semilla. So I'm gonna give an example. So let's say somebody here comes with depression. Okay, somebody here comes with depression. They're really sad. And they have a bunch of thoughts saying, I want to kill myself. I want to be sadder. I want to listen to this music to cry more. And then the preacher talks about depression and that how God wants to heal your depression, right? But when he threw it, basically when he threw that seed, the birds, the spirits, they came in and they started eating it. So that means that person that had depression never listened to you. It never heard what the preacher was saying. So, en otras palabras, cuando avientan la semilla al pastor, por ejemplo, si alguien entra en depresión, si alguien viene con depresión, ¿están tocando? Can you open it? All right, so, hace cuenta que alguien llega con depresión y luego el pastor avienta la semilla, el Dios te puede librar de la depresión. Pero los pájaros vienen siendo los espíritus que no dejan que tu semilla
entra al corazón, entonces los espíritus se la están comiendo. Right? Los espíritus son los pájaros que se comen las semillas. Entonces, no toda semilla va a llegar a tu corazón. So not every seed's going to reach your heart, Miguel. So that's why sometimes we come in church and y va hasta afuera y no hay nadie. That's why sometimes we're in church and the preacher's preaching and you don't understand anything. Because we got things, for example, we're thinking about other stuff at home, we're thinking about school, we're thinking about work, but your mind's out of God. And that's why the birds come in and eat it. That's when the birds come and play your thoughts and the spirits. ¿Verdad? Cuando vienen y no están escuchando nada, pensando en el trabajo, en la escuela y en todo eso, es cuando entran los pájaros y se comen la Se semilla. llevan, la pequeña semilla que cae. Pero dice Jesús en el versículo, ¿cuál? El 18, number 18. Look what Jesus says. Hear then the parable of the sower, of the planter. And verse 19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, right? The evil one comes in and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. So what I just explained, if that girl has depression, the preacher threw some seeds at her, like la palabra de Dios, and it says that the evil one comes and snatches it away. And those are the birds. But it's the devil distracting her. That's why distractions are bad. Vea como el versículo 19 ahí explica que la que no recibió la palabra es porque se la quitó el enemigo. Y esa es... Es como la interpretación de la parábola que Jesús dijo. ¿No sigue en la segunda? Si quieres. Okay. ¿Sí le entienden a la primera? Y sí entienden por qué Jesús explica así. Porque... Tú explícale esta parábola a alguien de aquí anda afuera que no tiene mucho conocimiento de la palabra, no va a tener ni idea de lo que se trata. Yeah, so that's why Jesus showed in parables. Por eso explicaba en parábolas Jesús. Porque, por ejemplo, ustedes ya la entendieron, pero los que están afuera no la van a entender. He wants them to understand it, but they won't. They can't. Because the evil one snatches it away. That's really the main purpose of church, or gathering people to unite in one place. Por eso más es el evangelio, la iglesia. Porque así puedes agarrarlos de afuera y enseñarles adentro. Porque si uno se queda afuera, no vas a aprender nada. Honestly. Like raise your hand if you actually learned about God outside. Like consistently. You can't. It's hard. That's why it's important to come to church. Ya. Bueno, ahora vamos al número 2. Las semillas que cayó en suelo rocoso o en pedregales, como viene ahí. Dice. We're on verse 20. En el 5, versículo 5. 5 and 20. They're both the same. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. En el 20, el 20. Okay, so she just read verse 5. It says, other seeds fell on rocky ground where they did not have much soil, and immediately they sprung up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. So, imagínate una semilla y la avientas donde están las piedras afuera. So, va a salir, ¿verdad que sí? Va a salir la planta rápido porque está arriba, pero viene un carro y la quita, viene un pájaro se la come, viene el sol la quema, like the sun burns it down, and it just dies. Porque no tiene raíz, no tiene de qué agarrarse, una simiente. That's why when they plant a seed, they go deep. Or when like something kills it, it still has the root to grow back.
Y pues Jesús dice o sea, para eso la sembramos bien abajo, para que si la matan o la cortan, levanten la mano si han ido afuera y nomás arrancan grass, zacate. ¿No han ido? O antes de chiquitos. Nomás vas afuera y arrancas zacate de la nada. You go outside and just start ripping out grass. Like, imagine the devil with us. Like, that's what he wants. Basically, that's what Jesus is saying. ¿Verdad? ¿Leíste el 20? No, ¿lo leo? Bueno. All right, this is the explanation, la explicación. La explicación del versículo 5. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es un ejemplo, venimos a la iglesia, nos dan la palabra, nos sentimos bien gozosos, bien animados, con muchas ganas, pero salimos afuera, a veces pasan algo, problemas así, y nos bajamos mucho. Entonces, como dice aquí, viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropezamos. Entonces, eso es lo que se refiere a la semilla que cayó en el suelo rocoso. Okay. Crece, pero cae rápido. O sea, God compares us to that grass coming out of the rocks, right? When we receive something good from God, and then all of a sudden you go home, your mom screams at you, y ahí quedó todo. That's it. Or, por ejemplo, look what it says. As for what was planted on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. So basically, the way that grass is at the top, and anything can pull it out, like that truck goes over it, a kid comes out and pulls the grass out. Think of that as, por ejemplo, me today. Like les estoy enseñando de la parábola del plantador, the parable of the sower, and you guys are listening. Like, it's interesting. But then you go home, I don't know, something hits your car, your mom screams at you, or you didn't pick up your bed, I don't know, right? And then you forget about everything you heard today. That's because you were planted at the top. God wants us down here, where if your mom screams at you, like the grass gets cut out, but it'll grow back. Like, he wants us to be the grass that grows back. Basically, that's what the parable says. Porque quiere que seamos la planta que crece cuando la cortan. Por ejemplo, ellos que están escuchando, o los que estén escuchando en YouTube también, tienen que ser como la semilla que está plantada mero abajo. Porque si está plantada arriba, cualquier carro puede venir a quitar el zacate. Cualquier niño puede venir. Y, por ejemplo, yo les doy palabra hoy a Miguel. Le doy palabra a Miguel. Y luego de repente llega a la casa y le grita a la mamá y ya no se acordó de nada. Porque estaba plantado arriba. You were planted at the top. Y Dios quiere que estemos abajo. Y ahí va la tercera. ¿O no? ¿Hay 4 o 3? Son 4. Okay, there's 4. There's 4. Las semillas entre espinos. ¿El 6? Es el 6. No, viene en el 7. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. 7, verse 7. Versículo 7. Ahora el versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir? Que, ¿cómo se explicará? O sea, la escuchamos,
Pero el afán de este siglo son las cosas que hay de fuera, como la avaricia, el querer tener más, quererse enfocar en las cosas que hay afuera en vez de las cosas de Dios. Esos son los espinos. La planta crece, pero al salir los espinos que vienen siendo que quiero comprarme esto, quiero hacer esto, asfixian la palabra y hace que no crezca. ¿Sí entienden? ¿Puedes explicarlo tú en inglés? Okay. ¿Era el 7 o el 8? Es el 7. Okay, the third one. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. What do thorns represent? Espinas. What do they represent? So let's say you're walking down the woods. I've done it. We've all done it, right? But out of nowhere, there's a thorn, and it just rubs your arm. Does that ever happen? Like there's some thorns that hit your leg. Like, okay. Hay puras espinas en el monte, ¿verdad? Te metes y hay puras espinas. So they fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Okay, so in verse 22, all right. As for what was planted among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. So God wants us to be fruitful. What does that mean? Tener mucho fruto, ¿qué significa? Dios quiere que seamos, ¿qué es la palabra ahí? Fructíferos. Fructíferos. ¿Qué crees tú que es eso? Fructíferos, que seamos un árbol, una planta con muchos frutos, una persona. Pero aparte de eso, ¿Cómo? you think you know what it means to be fruitful in the Lord? No, and that's one. La gracias es una. So, por ejemplo, están en el Evangelio, in God's kingdom, right? En el reino de Dios, y van y le hablan a personas de Dios, aprenden instrumentos para la iglesia, vienen a la iglesia, leen la Biblia, son amables, la gente los conoce como cristianos y no falsos, ¿verdad? Esos son frutos. Esos son frutos. Like the church doesn't know you as a liar. They don't know you as you're just cussing outside of church. They see you as fruitful. So being fruitful is Gálatas 5:22, ¿verdad? Sí. Yeah, that's one. Galatians 22 y 5:22. 23. Pero Ya estabas tú, ¿verdad? Cuando hablamos de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. so having faith is a fruit. Because the Bible teaches que tener fe es un fruto. Y la Biblia enseña que no todos tienen fe. Porque todos tenemos diferentes frutos del Espíritu Santo. So Gálatas 5:22 enseña que hay frutos del Espíritu Santo. Y uno de ellos es fe. Pero no todos tienen fe. Not everybody has faith. You got faith ever? Faith? He has faith? Okay, no todos tienen fe porque no todos reciben el mismo fruto. Not everybody receives the same fruit of the Spirit because not everybody has faith. Because it's a fruit. It's also a gift. And ¿qué es? Corintios 12. All right. So, as for what was planted among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. So, yo te puedo hablar de Dios, Miguel. Miguel, yo te puedo hablar de Dios. Pero no sé, sales de la iglesia o out of the, let's say, o cualquier lugar.
te hablo en un parque o tu casa. Pero nomás me voy yo y no sé, se enferma tu papá, se enferma alguien, tu hermana, right? Y todo eso te tiene preocupado que lo que yo te hablé se te olvida. O por ejemplo, ganas mucho dinero que ya no ocupas a Dios. Right? So you can understand me better. So that just means this when you're planted in thorns, it means that you're gonna grow when I talk to you about God. But let's say you get home and your dad's sick, your mom's sick, or Alicia's sick, or your dog died, or something, or you're making too much money, you don't think about God. That's because the things of this world are choking you, and the God's word is not in you. Like, it's hard to reach. So imagine putting your hand in a bush of thorns. Like, it's hard. Like, you're not just gonna go in like that, and you're not gonna come out either fast. So que se lo imaginen como una planta de espinas, que no vas a meter la mano recio, y no la vas a sacar recio, sino, Más si es la de Cadillo. no sé si lo han hecho, pero tan así, tienen que, right? Y eso es, like, Dios no quiere que estemos ahogados con las cosas del mundo. God doesn't want us to be choked up with the things of this world. You can get a brand new Mustang. 2025, 60,000, 600 a month. 10 years, 10 años, $600 al mes, Mustang nuevo. Lo puedes agarrar, pero siempre piensa que no te va a sacar de las cosas de Dios porque tienes que pagar el pago. So, if you already work 5 days a week, it's an example. If you work 5 days a week and you got a brand new Mustang, 2023 or 2025, 60,000, 600 a month, 10 years, right? You got to make sure that just because you want to pay that payment, you don't get 2 more days of work. And now you don't have any time for God. Right? So if you work 5 days and you come to church on Sunday, but you decide, oh, I need more money, so let me work Saturday and Sunday. Like, it's the world's choking you. You have to give that payment. So now you don't come Sunday. And it's choking you. And now you don't even listen to God or what He has to say in el altar. Right? So make sure what you do in life does not choke you out of God's stuff, out of God's will. So que se preocupen de que las cosas que hagan en el mundo, que no los saquen del Evangelio. Que no los saquen del Evangelio. Por ejemplo, agarran un teléfono nuevo, que no te saque de Dios. Make sure that phone does not take you away from God. Because His eyes are everywhere. Right? Dios todo lo ve. O por otro ejemplo de que cómo te puede sacar el mundo. Los videojuegos. Puedes jugar games. You can play games. Just make sure that don't get addicted. No te pongas adicto a los juegos. ¿Verdad? Free Fire, Call of Duty Mobile, ¿verdad? Fortnite. Los pueden jugar. You can play them. Nomás con que no nos... Yeah, don't prioritize the game over God. So you want God up here and the game down here. Don't be like this. Dios primero en todo. Porque Dios, así como le da a uno las cosas, nos da el teléfono, nos da lo que necesitamos, así como no los da, nos los puede quitar si amamos más eso que a Él. Ok, por ejemplo, yo jugaba Fortnite like 10 hours, 15 hours. I can barely do 1 hour. Ok, yo jugaba 10 horas, 15 horas. A veces duraba 27 horas jugando. 27 hours, non-stop. Tanto. Oye, pero no vivías. Bueno, ok, yo duraba tanto tiempo y Dios no sabía nada de Dios.
But lo que quiero decir es que deben de poner a Dios primero y luego los juegos. ¿Ok? O Dios primero y luego el pago del carro. Dios primero y luego la comida. O sea, todo. God wants first. ¿Qué es el mandamiento? El primer mandamiento de Dios. Amarás a tu Dios con Señor todo tu tu Dios corazón. con todo tu corazón. So you will love God with all your heart. And if Fortnite's on top, that's not all your heart. A mí lo que me pasaba, yo iba a la escuela y todo el día estaba pensando, quiero llegar a la casa a jugar. ¿Verdad? ¿No han tenido ustedes una batalla como esa? Pero no nomás son juegos, es cualquier cosa. Yo It con can los be anything. libros. A mí me gusta leer muchos libros. Pues no de la Biblia, obviamente, ¿verdad? Pero yo me la pasaba leyendo horas libros. A veces yo me iba a empezar a dormir cuando yo veía que mi abuela, mi mamá ya se levantaba para ir a hacer lonche, eran como las 4 o 5 de la mañana. Y yo decía, tengo que dormir, nomás tengo 2 horas para dormir porque me levantaba a las 6 para irme a la escuela a las 7. 6:50, 7. Entonces, y estaba en la escuela y estaba leyendo. Llegaba a la casa, estaba leyendo. O sea, no tenía frutos, no estaba dando nada. Adiós. Porque yo sé que está difícil venir los martes. Come Tuesdays, it's hard. But it will give you a blessing from God later on. You'll see what I mean later on. You guys will see what I mean. Que es difícil llegar los martes, pero Dios les va a dar una bendición después. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Ok, la última parábola, la última semilla. La semilla que cayó en buena tierra. This is what God wants. The last seed. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. El significado dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok. El 8. Ujú. Okay. Other seeds fell on good soil and produced grain. Grain is like the fruit, the plant que sale, that comes out. Some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear. Who knows what that means? ¿Quién sabe qué significa eso? ¿Cuál? El 8. So the seed, it got planted deep. Some seeds. Because remember, the planter threw a lot. He's just throwing seeds. But some landed, the birds ate it. Some landed on top of the rocks. Some landed in the thorns. And some landed in a good spot where good soil is. And that represents the church. Why do you think everybody comes and goes, and some stay? Right? So basically, the preacher's just throwing seeds. And somebody has depression, and the devil beats her. So she just leaves. Right? Because there's no seed, she just leaves. She's not planted. Being in a church means you're planted. It's like a seed that gets planted. And some, like her, she had depression, she left because the devil got her. The thoughts, everything. One over there, they threw a seed, but it landed on the top. She received it, but a problem happened at home, and she left too, because she's not deep. And then the third one landed in thorns, which she got. El Evangelio, God's kingdom was too much for her. Like she had problems at the house, problems at work. Her kids are sick. She has no time to even come to church, right? That's thorns. And then the last one, that's why you see a lot of people that are still here for so many years. Because they're planted, like they're actually growing. So keep in mind that if you ever leave a church, make sure it's God telling you to leave. Because if it's not, then you're going to be like either the devil or you're going to be in the world or the problems and everything. And so that just means, look what the explanation says. As for
what was sown on good soil, planted, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case 100, 30, 60. So not everybody's going to give fruit the same amount. So one of us are going to be preaching, or one of us is just going to be hearing, but they're not all going to do the same thing. Y nomás les explico que la iglesia representa esto, que el pastor está aventando semillas, uno se las comen las aves, que es el enemigo, los espíritus, otros llegan en espinas y los problemas del mundo los sacan de la iglesia, otros llegan que nomás sembraron arriba y un problema los sacó de la iglesia, no están plantados, y Dios quiere que seamos el último, que es el que escucha la palabra y la entiende. Y ese es el que Dios quiere, porque no todos van a dar el mismo fruto. Por ejemplo, Miguel va a tocar un instrumento, pero Alicia tal vez nomás va a estar escuchando la palabra. O Jenny va a predicar. Unos son llamados para predicar y unos nomás para escuchar. Y Ever va a cantar. ¿Verdad? Pero Dios quiere que seamos la última. Que tengamos raíces. That's why Jesus said, some 100, some 60, some 30, because obviously we can't all be 100%. So there's 30%, there's 60%, but He wants us to be some percent. Que no todos van a ser 100%, 60, 30, pero quiere que seamos algo, ¿verdad? Y eso es la parábola del sembrador. ¿Sí entendieron? ¿Alguna duda, pregunta? All right, mi pregunta es, ¿qué semilla creen que son después de hoy? Huh? The last one? Is the devil going to take you out? Are you going to be in thorns, which you're going to have a problem at home and it's going to take you out? Or are you the last one? Which even if you have problems, you're still going to come. Which one are you? The thorns? Oh, the last one? Okay. ¿Tú? Yo. La última.